Que el Señor le bendiga esta mañana nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hoy quiero compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos del 1 al 5, que dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esta era una de las tantas ocasiones en las que los enemigos de Jesús trataban de tentarlo, trataban de ver cómo lo hacían caer en alguna trampa, cómo desvirtuaban todo lo que Jesús predicaba, todo lo que él enseñaba. Y esto es una práctica muy común en la gente que no ama a Jesús. Por lo general siempre andan buscando cómo poner tropiezo, cómo hacer que las personas que sí conocemos del Señor caigamos o quedemos mal parados ante una situación acongojante como esta, porque era una situación bastante incómoda. Aquí vemos a Jesús empezando su jornada de trabajo ministerial, y cómo él día a día en el correr de los evangelios se nos muestra en su constante dedicación, su total, absoluta entrega. Y Jesús, después de que llega al templo en ese día, dice la palabra de Dios, dice el Evangelio de San Juan, que había pasado toda la noche orando o meditando en su lugar, uno de sus lugares favoritos para la oración, que era el Monte de los Olivos, y rayando el alba, probablemente muy de madrugada, él se va para el templo a cumplir con sus labores. Estaban ellos en sus celebraciones, o iba para sus celebraciones, y en ese momento precisamente es abordado por los religiosos de la época, los escribas y los fariseos, que le llevan a una mujer pecadora, una mujer que para ellos era una mujer inmunda, era una mujer que no era de alguna manera aceptable. Sin embargo, esto era una doble moral, porque sabíamos que en la Jerusalén de los tiempos de Jesús, y aún durante todo el periodo que habitaron ellos la zona conocida como los territorios de Judá y el territorio de Israel, bueno, en principio cuando era un solo reino, el reino consolidado, tiempo de los jueces, después del reinado de Saúl, después del reinado de David, y después cuando vino Salomón, después del reinado de Salomón se divide la nación en dos. Siempre se había tolerado, se había permitido que algunas mujeres, o las mujeres en las ciudades, algunas de ellas ejercieran la prostitución, y esto era algo que estaba penado en la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía que quien fuera sorprendido en adulterio iba a ser lapidado, pero dentro de su doble moral, como les digo, para ellos esto era normal. Algunos le llaman a la prostitución, le llaman la profesión más antigua, porque la encontramos en todos los escritos antiguos, incluso en la Biblia. En ese momento los fariseos le llevan a Jesús a esa mujer, y se nota su doble intención, porque ellos pretendían de alguna manera ver o intentar conocer cómo Jesús iba a establecer esa diferencia marcada que existía en esta sociedad de corte patriarcal a la hora de medir las faltas de los hombres y las mujeres. No era lo mismo juzgar a un varón que juzgar a una mujer. De hecho, que la mujer se le tenía en un segundo plano. Y no era por el hecho de ser prostituta, repito, la prostitución, aunque era prohibida, era tolerada también. Y curiosamente a la mujer era la que más se le perseguía por estos casos. Sin embargo, es de notar que obviamente en ninguna sociedad habrían prostitutas
si no existieran los clientes que las frecuentan, que las buscan. Pero esta escena es muy aleccionadora porque nos enseña precisamente la forma, la facilidad con que los seres humanos vemos las situaciones y comenzamos a formar juicios de valor y comenzamos a decir, esto es correcto, esto es incorrecto, y claro, por supuesto, nos hace pensar en nuestras propias actitudes. ¿Por qué? Porque siempre juzgamos el pecado ajeno, siempre el pecado ajeno es el que está mal, y nunca miramos hacia adentro. Claro, lo dijo Jesús cuando dijo que era más fácil ver la paja en el ojo ajeno que mirar la viga que teníamos dentro de nuestro ojo. O sea, nuestros pecados, por lo general, nuestras faltas siempre son tal vez más, si los dimensionamos en cuanto a grandes y pequeños. Ya sabemos que en el tema del pecado no hay pecado grande ni pecado pequeño, pero muchas veces juzgamos hacia afuera, pero no tenemos el ojo para mirar hacia adentro. Y esto es una de las grandes defectos que tenemos los seres humanos. Jesús también fue enfático muchas veces a la hora de decirles que ellos eran capaces de limpiar el vaso por fuera, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Incluso les decía sepulcros blanqueados, muy blanquecitos por fuera, pero por dentro llenos de mortandad. Y este es el panorama precisamente que se le lleva a Jesús, porque si nos preguntamos, bueno, ¿y con quién fue que adulteró la mujer? Ella no estaba cometiendo adulterio sola. Había alguien, tenía que haber alguien en esa escena. Tenía que haber un varón ahí, por supuesto. No aparece en escena, no se lo llevan, nada más le llevan a la mujer para que Jesús la juzgue. Para que Jesús, por supuesto, que emitiera la sentencia de la pena de muerte para los adúlteros que establecía, repito, hombre y mujer. La Biblia, la ley de Moisés en el Antiguo Testamento hablaba en el libro de Levítico, capítulo 20, verso 10, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 22, establecía precisamente la pena de lapidación. ¿Qué significaba esto? Que los culpables eran llevados a un lugar y tenían que morir apedreados por el pueblo. O sea, era una sentencia bastante cruel, porque había un tribunal que lo juzgaba, pero todo el pueblo ejecutaba, todo el que quisiera o estuviera en capacidad ejecutaba esta sentencia. En realidad, Jesús, pues era una de las tantas cosas que él sabía que tenía que resolver, y no nos sorprende porque el ver la forma como él actuó obviamente es consecuente con lo que cada día los cristianos conocemos más acerca de él. Y él actúa diferente, por supuesto, a la ley de Moisés, y comienza precisamente a confrontar a los acusadores y a confrontarlos con sus propios pecados, con lo que cada uno llevaba por dentro. La maldad que hay dentro del hombre que lo impulsa cada día a juzgar a los demás. Así que ellos, por supuesto, los interlocutores esperaban una agresión directa y la aplicación inmediata de una ley que era, por supuesto, que era inhumana y era injusta. Repito, con una situación que era tolerada a vista y paciencia de todos, que era la prostitución. Sin embargo, cuando llegaba el momento y tenía que acusar a alguien de adulterio, ese era el momento exacto para deshacerse de alguna persona que les desagradaba. Entonces le llevan a la mujer y ahí es importante porque Jesús hace un examen exhaustivo en el corazón y en la mente de cada uno de ellos. Lanza un reto, y este reto es el momento de que ustedes piensen en la dignidad humana, la dignidad de esta persona que me están poniendo al frente, que es una mujer, que es un ser humano, y de su propia miseria como pecadores, que es algo que la mayoría de las veces no nos confrontamos. Repito, juzgamos el pecado ajeno, pero no confrontamos nuestra propia miseria como pecadores. Hay algo muy hermoso aquí, es que Jesús les habla a ellos precisamente no de la ley, sino les habló con un mensaje directo al corazón. Así que aquí podemos encontrar cómo a la hora de tomar decisiones, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que pasar por ese filtro
del amor y la misericordia en las situaciones que se nos presentan al frente. Porque es muy bonito juzgar, es muy bonito ver el pecado ajeno, repito, y es muy bonito decir, esta persona volvió a caer, esta persona no tiene remedio, esta persona no tiene solución, es un pecador consuetudinario, como dirían algunos ahí, y se nos olvida que somos seres humanos, que estamos propensos a caer en cualquier momento si nos descuidamos. Así que detrás de todo esto hay un mensaje muy importante, y es que por encima de cualquier situación que los seres humanos vivamos, siempre debemos pensar en el perdón. El perdón está por encima de todo, el perdón de Dios y el perdón, por supuesto, de Jesucristo. Jesucristo en la cruz clamó al Padre diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba hablando de aquellos que lo habían condenado, de aquellos que lo habían enviado a morir. ¿Por qué? Porque lo más importante de todo esto es saber que las personas tenemos otra oportunidad para reivindicarnos. Jesús invita a la mujer al final, usted lee el pasaje y se encuentra con que Él la invita a no pecar más, la invita a dejar ese pecado. No sabemos qué pasa si después la mujer continuó adulterando. Tampoco sabemos si era una de las mujeres que estaban acostumbradas a ejercer el oficio de la prostitución. Tampoco lo sabemos porque el texto no lo dice, nada más se le nombra adúltera. Particularmente pienso que Juan utiliza el texto para darle unas chispas de brillo especiales a la vida de Jesús, donde nos muestra a un Jesús que precisamente ese es uno de los enfoques que hace Juan, un Jesús compasivo, un Jesús que viene a mostrar la gloria del Padre, pero también la misericordia de Dios en cada momento. Su cuidado por las personas desposeídas, por las personas desprotegidas, por los más débiles, los que por la sociedad eran repudiados, eran desechados, desestimados, los que sabían que a pesar de ser parte de un grupo social como lo tenemos hoy en día, a la gente también se le sigue juzgando, y se nos olvida que en el fondo de todas las cosas, en nuestro corazón, somos personas débiles, somos personas imperfectas, somos inestables, erramos constantemente y somos incongruentes muchas veces con nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Por eso es que había un grupo ahí que estaba invocando precisamente la aplicación del peso de la ley, pero había uno, y siempre lo habrá, que es Jesús, quien está dispuesto a poner en el olvido esas cosas y dejar de lado la injusticia. Así que es importante, porque cuando vemos este tipo de situaciones podemos ver que los seres humanos, de manera inconsciente, la mayoría de las veces nos sentimos dueños de la verdad, nos sentimos dueños de lo correcto, creemos que tenemos la razón todo el tiempo, que nada nos va a poder tachar, que somos totalmente intachables, que somos inamovibles en nuestra forma de ser. Nos apegamos a las tradiciones y vivimos llenos de costumbres y cosas. Se nos enseñó a que tenemos que andar ocultando lo malo para que la gente nos vea nada más buenos y correctos por encima de todo, incluso muchas veces por encima de las situaciones divinas donde se expresa misericordia. ¿Por qué? Porque vamos delante de Dios y le decimos, Señor, sé que estoy en problemas, sé que he metido las patas, sé que me he equivocado, pero ante la gente aparentamos lo que no somos, aparentamos lo puro, inmaculado, que la mayoría de las veces no está en nosotros. Así que Jesús, por supuesto, viene a hablarnos de algo diferente, viene a hablarnos de compasión, de solidaridad, de amor por los seres humanos, precisamente reconociéndoles esa capacidad, esa debilidad, esa imperfección que está en cada uno. ¿Cuál fue su sentencia final? Que es lo que nos mueve a hablar sobre este tema. La sentencia final de Jesús fue:
el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y muy importante, muy interesante, porque aquí vamos a encontrar la confrontación precisamente de los propios actos con los pensamientos que juzgan, los pensamientos que acusan, el dedo que señala. Así que no nos debemos olvidar nunca, jamás, que si estamos libres de pecado, al igual que los fariseos y la gente del pueblo de Jesús, podemos tirar la primera piedra, y si no, no podemos. Así que antes de juzgar, antes de tomar una decisión para hablar de una persona, hermanos, miremos hacia adentro, que es la invitación que nos hace Jesús con este texto. Nos dice, si usted está libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, ¿qué nos está diciendo? En otras palabras, examínese. El Señor nos invita a examinarnos día a día, día a día. Y recordemos, nada de lo que hay sobre la tierra es eterno. Todo es pasajero. Somos tan frágiles que en cualquier momento podemos dejar de existir, podemos dejar de ser. Lo hemos visto durante todo este tiempo del COVID-19, que ha sido algo increíble, la forma como se nos ha ido gente muy cercana, gente que creíamos que eran personas pues saludables, que estaban bien, que todavía les quedaban muchos años, y como lo he dicho en otras ocasiones, aferrados o apegados al concepto de esta calidad de vida que se nos ha vendido que tenemos, y también la famosa expectativa de vida, creyendo que vamos a vivir, no sé, si tenemos 50 podemos llegar a los 80, y si tenemos 40 estamos más largos, y así sucesivamente. Pero hemos visto que esto se ha llevado, el COVID por lo menos ha llevado gente de todas las edades. Así que tenemos que cambiar de dirección, tenemos que cambiar el rumbo de nuestras vidas. Jesús nos invita a una forma radical de pensar, a tener una conversión personal directamente con Jesús, no con nosotros mismos, porque la mayoría de las veces nos convertimos a nosotros mismos y entonces somos los dueños de nuestros propios actos, nos dirigimos, nos mentimos a nosotros mismos, y por supuesto nos equivocamos todas las veces que podemos, porque pensamos que estamos haciendo lo correcto. Así que la inspiración que nos da Jesús en su forma de vivir, en su manera de estar, de relacionarse con las personas, de guiarse a través de las diferentes situaciones, es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en la palabra de Dios para buscar crear un mundo más humano. En estos tiempos en donde es muy fácil escuchar a la gente juzgar, es muy fácil escuchar a la gente emitir juicios de valor, que incluso nos metemos dentro de ese mismo rol y constantemente andamos haciendo lo mismo. Así que, hermanos, antes de juzgar, antes de condenar, tenemos que aprender acerca de Jesús, a tener paz, a tener serenidad, ser prudentes, piadosos y mucho discernimiento. Así que hay un comportamiento en el ser humano que por lo general de pronto lo hace explotar. Somos explosivos en estos tiempos. A esas personas que mantienen la ecuanimidad a pesar de las acusaciones, de las burlas, de los insultos, se habla de algo que hace un tiempo no conocíamos, un concepto que se llama inteligencia emocional. Y creo que esto no es nada nuevo, porque Jesús la tuvo. La mayoría de las veces que nos encontramos a Jesús cuando es interpelado en la Biblia por sus acusadores, por aquellos que pretendían su cabeza, encontramos a un Jesús ecuánime con una inteligencia emocional que muy pocos de nosotros podríamos tener. Así que debemos valorar esto, hermano, tener apertura de mente para juzgar las situaciones y mostrarnos que tenemos que partir de un punto cero, tenemos que arrancar nuevamente, sacando de nosotros, sacando de dentro los prejuicios, las leyes que nos hacen enturbiar la visión, las leyes humanas. No estoy hablando precisamente de los códigos y las normas de la sociedad en que regimos, porque sabemos que nos regimos por el derecho, pero estoy hablando precisamente de aquellas leyes humanas que a veces creemos que son incambiables, los famosos paradigmas. Los paradigmas nos hacen creer cosas que no son ciertas. Yo soy así, yo nací así,
lo que yo pienso está bien, lo que yo pienso es correcto, esa persona está mal, esa persona está actuando mal, que era precisamente el pensamiento de la gente de la época de Jesús. Esta mujer es una adúltera, esta mujer es una pecadora, y como tal tenemos que aplicarle la ley. Y la ley, como le dijeron ellos, la ley de Moisés dice que hay que apedrear a estas mujeres, ¿verdad? Pero qué hermoso, porque fueron ante el mejor tribunal. Si hubieran juzgado a ellos la situación, probablemente esa mujer no hubiera contado el cuento. Pero Dios es bueno, permitió que fueran donde Jesús, así que Él, sabiendo, conociendo cómo vivían las personas de aquella época, especialmente los dirigentes religiosos y por supuesto Jesús, ahí vemos su calidad en su condición de hombre, pero también Dios conocía el corazón de ellos, de los dirigentes religiosos, y sabiendo que estos religiosos no estaban construyendo el reino de Dios, que normalmente eso es lo que sucede. Tenemos gente muy metida dentro de nuestras iglesias, nuestras congregaciones, que no edifican el reino de Dios, que no están predicando a Cristo y que no están viviendo para Cristo. Están viviendo para sus propios preceptos, muchos de ellos metidos en sus denominaciones, defendiendo su relación denominacional, haciéndole creer a la iglesia que su denominación es la correcta y que es la mejor que hay, pero no se enfocan en la persona de Jesús para vivir, para enseñar al pueblo a vivir una vida correcta. Nosotros los cristianos tenemos que entender que si no nos apegamos a la vida de Jesús o a las enseñanzas de Jesús, nuestra vida es un completo fracaso. Así que el reino de Dios tiene que establecerse primero en cada uno, para luego poder llevarlo a las demás personas. Y esto no lo vamos a lograr si continuamos juzgando a los demás de manera despiadada. Así que el reino de Dios debe exponerse con valentía, debe exponerse con la palabra, por supuesto, la palabra de Dios, pero debe ir respaldada de nuestros hechos, de nuestras acciones, porque de nada nos sirve decir que somos cristianos si lo estamos negando con todos los actos que hacemos. Así que hay algo que tal vez tenemos que tomar. Hay una gran lección detrás de todo esto, porque Jesús, a pesar de que estuvo directamente involucrado, estuvo en el centro de esa situación, repito, lo pusieron a juzgar, lo nombraron un tribunal unipersonal, un juez que inmediatamente tuvo que juzgar aquella situación. Inmediatamente Jesús se distanció del criterio general de la gente, porque la gente ya traía un criterio, ya decían, esta mujer es culpable, esta mujer la tenemos que matar. Él toma distancia y dice, bueno, estos religiosos, estos que de alguna manera están haciendo proselitismo o política, estos que tratan de manipular o de mover a la sociedad, pienso que no están actuando con el corazón. Si estuvieran actuando con el corazón, hubieran emitido un juicio diferente, hubieran emitido un juicio de amor, un juicio de perdón, un juicio de comprensión. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque la mayoría de las veces en el mundo actuamos de esa manera. Antes de buscar el bien de las personas, estamos buscando el bien de cada uno. La actitud de Jesús nos lleva a tener un compromiso cada día más humano, más cercano con cada una de las personas. Así que tenemos que seguir en esa misma dirección, tenemos que seguir en esa misma enseñanza que nos dejó Jesús. Y de acuerdo a lo que hemos visto en este pasaje, es un pasaje muy hermoso, sé que es un pasaje muy conocido, le invito a leerlo todo, lea todo el pasaje y vea cómo se desenvuelven los hechos. Así que cada vez que leemos esto nos damos cuenta que Jesús sale de la zona de confort en donde estaban metidos los demás, que le traen a la mujer, y Él dice, no, hay algo más importante detrás de esto. Hay un ser humano, y este ser humano necesita de Dios, necesita conversión, necesita conocer quién es Cristo, quién es Jesús, y precisamente se lo voy a mostrar.
¿Qué es lo que tenemos que hacer cada vez que nos corresponda andar en una situación de esa? Porque normalmente a nuestro alrededor estamos llenos de situaciones muy controvertidas. El mundo entero está lleno de controversia. Y esa controversia nos empuja cada día más a mirar hacia adentro, pensando que lo que vemos reflejado es precisamente la actitud de bondad o la actitud de buen comportamiento, de buen cristiano, que la mayoría de las veces no, ni siquiera tenemos. Así que Jesús nos muestra que como hijos de Dios tenemos que ser muy sensatos, muy coherentes dentro del reino de nuestro Padre. Y por eso es que muchas veces tenemos que ir incluso en contra de lo que el mundo piensa, aún la gente que está a nuestro alrededor, que se dice conocedora de la palabra o que se dice conocedora de Dios. Hay consecuencias que muchas veces tenemos que enfrentar y esas consecuencias se enfrentan precisamente porque tenemos que estar del lado de la justicia y la justicia divina. Todavía hay tiempo, iglesia, todavía hay tiempo para que cambiemos, para que enmendemos nuestra forma de pensar, para que tratamos de meternos a vivir dentro de una sociedad mucho más justa, romper esas barreras de desigualdad que vemos todos los días entre hombres y mujeres, porque, como les digo, las estructuras de poder nos empujan a juzgar, nos empujan a creernos más. Se nos ha enseñado que tenemos que ser productivos, eficientes por nuestros propios medios, y esto es totalmente falso. Nadie es productivo, independiente, inteligente por sí mismo, si no lo recibe del Señor, si no es merecedor, tal vez no merecedor, sino encargado de llevar un don que el Señor le ha permitido llevar. Por eso, hermanos, es tiempo de fomentar los valores cristianos, los valores humanos de la persona de Jesús. Tenemos que entender eso, buscar la dignidad de los que nos rodean por encima de ese comportamiento religioso, repito, que nos permite muchas veces creernos más que los demás. Y no es que nos permita, es que nos arrogamos ese derecho. Así que debemos de unirnos y dirigir nuestro esfuerzo en que ya no podemos vivir en esa contradicción, en esa vida contradictoria que muestra una clara diferencia de lo que somos a lo que hablamos, a lo que pensamos. Tenemos que ser consecuentes en toda nuestra forma de ser, íntegra. Por eso es que debemos de volvernos a la palabra de Dios. El discurso de este año es, desde que empezamos a hablar en las diferentes sesiones que hemos estado grabando, es ser conocedores de la palabra de Dios para convertirnos en hacedores de la palabra. O sea, cuando nuestros actos son consecuentes con lo que la palabra de Dios nos dice, con lo que el Señor nos manda a hacer. Por eso es que la única forma de llevar el Evangelio de Jesús a las personas es llevando las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas no pueden nacer ni gestarse con malos pensamientos de nuestra mente. Así que en este día, hermanos, recordemos la frase de Jesús: ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno? Yo tampoco. Vete y no peques más. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le encuentre irreprensible para la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Que tenga una excelente semana.